Dios y audacia. ¿Será que Dios es providente? ¿Será que todo lo tiene previsto? ¿Será que a veces inclusive aprovecha las dificultades, las persecuciones para un bien? Pues de eso vamos a hablar en este programa. Hoy estamos con ustedes desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Mariana Cajacuri, Mariana Messier, Giovanna Cajacuri, y aquí en este espacio de reflexión, la hermana Diana Chan y quien les habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, hermana? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios nuevamente con estos temas tan exquisitos para poder fomentar nuestra fe. Exacto, de eso se trata, hablar de santos. Hoy vamos a hablar de una santa inglesa. Se trata de Santa Margarita Clayderop, que nació en 1564 y falleció en 1586. Esposa, madre de familia y mártir. ¿Y por qué traemos estos temas? Pues hermana, porque no solamente los religiosos, los sacerdotes, los fundadores son santos, también las madres de familia. ¿Cuántas nos estarán escuchando? Que se animen. Y pues la santidad es para todos. Dice que Margarita fue hija de un rico vendedor de cera, se llamaba Tomás su padre. Era hacendado en York, Inglaterra. Tuvo el cargo de comisario durante varios años. Fue educada en el protestantismo. Su infancia y juventud transcurrieron con normalidad. Aquí dos cositas. Una, que era pues de una familia de dinero y que además fue educada en el protestantismo. Entonces vamos a ver qué pasó después, qué pasó, porque siendo protestante ahora es santa. Eso, que como Dios pone deseos de felicidad y de la verdad, ella estuvo en busca de la verdadera verdad. Dice que en 1571 Margarita se casó con Juan Clayderop, ganadero y carnicero, hombre acomodado que había tenido cargos públicos. 2 o 3 años después de su matrimonio, Margarita abrazó la fe católica. Al no encontrar fundamento de verdad ni consuelo cristiano en los ministros de su nuevo evangelio, ni en su propia doctrina, y al enterarse de que muchos sacerdotes y laicos sufrían por defender la antigua fe católica. Esto lo decía su biógrafo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que fue lo que pasó. Siendo protestante no encontraba la verdad que ella estaba anhelando y veía que los sacerdotes estaban siendo perseguidos. Esto es cuando recordemos la reforma protestante. Por eso dice el nuevo evangelio, si lo pone entre comillas, no le encontraba la verdad ahí. Entonces decidió pues hacerse católica. ¿Y qué pasó? Pues resulta que su pobre esposo que profesaba la religión del Estado, pero no se oponía a las prácticas religiosas de su esposa, solo se quejaba de que ella ayunaba demasiado y que nunca lo acompañaba a la iglesia. Al principio Margarita podía practicar su fe sin dificultad, pero las leyes se hicieron más duras y estrictas. Algunos amigos le advirtieron que fuera más reservada, que fuera más prudente. Se le impusieron multas a su esposo por las continuas faltas de asistencia de su mujer a la iglesia del Estado y ella misma fue encarcelada varias veces. Aquí nos podemos detener un momentico para que veamos su esposo, a pesar de que era protestante, no estaba conforme con que ella hiciera todas las prácticas católicas. Esto también es muy, muy loable, ¿no? Y a él era el que le ponían las multas, a él. Y él llevaba las multas. Yo me imagino que, pues, no sé cuántas cosas le diría, pero mire, sobre todo le decía, no ayunes tanto, era lo que le decía. Y pues que se quejaba que no lo acompañara a su iglesia, pero bueno, ella no se sentía como, no tenía dos vidas, sino una sola, era católica y iba a lo católico. Una de ellas, de estas veces que la encarcelaron, fue por varios años. Las cárceles eran oscuras, húmedas, llenas de parásitos. Muchos de los cautivos morían durante su reclusión. Margarita aprovechaba estos periodos como retiros espirituales, oraba y ayunaba 4 días a la semana, imagínate.
práctica que continuó después de obtener su libertad. Realmente es increíble y cómo ella pudo lanzarse a una vida de valentía porque veía a Dios en su obra, es decir, ella creía en Dios y daba la vida por ese Dios que le había rescatado. Y es coherente con su conciencia, puesto que ella en lo profundo de su alma ve que ahí está la verdad, a pesar de que dar la vida, porque está presa, está sufriendo, pero en todo ve la mano de Dios. Sí, quería destacar aquí también, hermana, como, bueno, a pesar de que estas cárceles eran oscuras, húmedas, llenas de parásitos, ¿cómo sería esto, no? Y muchos incluso morían en esas cárceles. Ella lo aprovechaba ¿para qué? Para hacer sus retiros espirituales. O sea, ¿a quién se le ocurre? A ella. O sea, sí, porque estaría uno ahí de pronto triste, sin hacer nada, esperando que lo liberen. Ella aprovechaba para hablar con Dios, para estar en contacto con Dios y esto, claro, la fortalecía. Y realmente se nota que hacía oración, porque ahí Dios fortalece el alma para cualquier dificultad, para cualquier persecución, porque sabes que estás con Él. Y si Dios está contigo, ¿quién va a poder? Nadie. Así es. Margarita escondía en su casa sacerdotes fugitivos, a pesar de estar prohibido bajo pena de muerte. Había construido una cámara secreta para esconderlos. Más aún, había preparado 2 cuartos para que pudieran asistir los que deseaban participar de la Santa Misa. Ella misma se encargaba del cuidado de los ornamentos y vasos sagrados y velaba por el mantenimiento y seguridad de los sacerdotes por quienes sentía gran respeto y veneración. Pues recordemos que esto fue también el motivo de su conversión, el darse cuenta de que eran perseguidos. Diría, están perseguidos por la verdad. Entonces, los respetaba y además veneraba, los cuidaba, los protegía y pensaba en los demás. No se quedaba solamente, no, que celebren la misa para mí y los míos. No, que vengan otras personas. O sea, ¿cómo sería esa cautela también para que nadie se enterara y no fueran delatados porque estaba prohibido bajo pena de muerte? ¡Qué valor! ¡Qué valiente! Realmente estaba convencida del Evangelio, de los sacramentos y del sacrificio de la cruz, porque aquí se ve que no se perdía momento para poder escuchar la Santa Misa, para recibir la comunión, que solo en ella encontramos ese don de gracia de perseverar hasta dar la vida. Así es. Margarita tenía una personalidad encantadora. Era una magnífica ama de casa y muy hábil para los negocios. Todos la amaban y acudían a ella en busca de auxilio, consuelo, consejo en sus penas. Su servidumbre le tenía un amor tan reverente que a pesar de que ella a veces les corregía sus faltas, nunca la delataron por ocultar a los sacerdotes. Imagínate, esto también es un milagro, porque a pesar de que los sirvientes se enteraban y se daban cuenta, podrían haberla delatado, pero la amaban tanto y tenían tanta confianza con ella, tanta deferencia, a pesar de que ella no dejaba de corregirlos. En muchos casos, los mismos protestantes eran los primeros en secundarla y advertirle de los peligros. Entonces, imagínate, hermana, o sea, qué cosa, lo que hace una persona cuando es caritativa, cuando es amable, cuando es servicial, pues se cautiva los corazones, sea de la religión que sea. Y también cómo la bondad no se desvirtúa, es decir, para agradar al otro o para ganar algo, sino que es por Dios el que se alcanza. ¿Por qué nos dejamos llevar a veces de los respeto humano, comentarios en contra de la religión? Porque no defendemos la verdad. Entonces, ahí está que no hemos hecho oración para ser valientes. Así es. Empezaba cada día con 1 hora y media de oración. Si había algún sacerdote disponible, se celebraba la Santa Misa. 2 veces por semana trataba de confesarse. Aunque no era una mujer muy culta, había aprendido mucho de los sacerdotes. Leía mucho la Biblia y otros libros de devoción. Aprendió de memoria el pequeño oficio de la Virgen María, en latín, en previsión de que Dios la llamase alguna vez a la vida religiosa. Imagínate, hermana, aquí hay varias cosas por destacar. Una de ellas es que
La participación en la misa, la confesión, que también le hemos recomendado infinidad de veces, porque es mantener el alma limpia, y ella inclusive 2 veces por semana, o sea, bastante, demasiado, pero está muy bien, o sea, el que cada uno, según Dios le vaya inspirando. Lo que sabemos por catecismo es mínimo 1 vez al año, o antes, si estando en pecado mortal, se va a confesar, se va a comulgar en peligro de muerte. Eso es lo que dice el catecismo, que es lo mínimo, mínimo de todo. Y a veces ni eso lo hacemos. Entonces, hermana, imagínate, 2 veces por semana se confesaba. O sea, esto. También leía la Santa Biblia, la Sagrada Escritura y otros libros de devoción. Y esto último, que aprendió de memoria el oficio de la Virgen. O sea, como quien dice, si yo no tengo este libro y amaba tanto a la Virgen que se aprendió su oficio. Quiere decir, las oraciones como el breviario, como si fueran el diurnal, lo que tenemos acá nosotros al frente, que las personas, todos podemos hacer cada día, laudes, vísperas. En este caso es el oficio de la Virgen María. Pero también aspiraba a la vida religiosa, es decir, a mayor perfección. O sea, ella estaba casada, tenía sus hijos, pero aún así tenía un deseo de mayor entrega, de mayor pureza. ¿Y esto por qué lo da Dios? Porque a veces con esos deseos permite que a través del estado del matrimonio aspiren a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, aunque no todos son llamados a los conventos, pero sí para santificarnos en el estado que Dios quiere. Así es, hermano, excelente, muy bien. El recuerdo de los sacerdotes martirizados, a quienes ella había conocido, estaba siempre en su mente. ¿Cómo sería? Cuando su esposo salía de viaje, ella iba descalza en peregrinación con otras mujeres al lugar de la ejecución de estos sacerdotes, donde era afuera de las murallas de la ciudad. Iba de noche para evitar ser sorprendida. Allí oraba bajo la horca todo el tiempo que podía. Estas visitas pronto terminaron, ya que Margarita, casi 2 años antes de su muerte, tuvo que permanecer recluida en su propia casa por el delito de no haber enviado a su hijo mayor a una escuela más allá de los mares. Entonces, imagínate, fue recluida en su propia casa, no pudo seguir haciendo las peregrinaciones, pero qué importante estas peregrinaciones, descalza. O sea, es lo que Dios le vaya inspirando a uno, pero mira, como que esto también nos da ejemplo de cuántas cosas podemos hacer. También invitar, por ejemplo, cuando haya años santos, cuando haya jubileos, ir a las catedrales, o sea, todo esto es muy importante porque son gracias especiales que se reciben en los santuarios marianos, en las iglesias dedicadas a los santos. Bueno, hermana, pues como aprovechar como ella, ¿no? Y como la sangre de los mártires es semilla de cristianos, pues sabía que en esos sacerdotes que morían por su fe se iba a sembrar mayor fruto. Nosotros estamos dispuestos a morir de nuestros propios gustos, de nuestra propia voluntad. Es cuando Dios entra. Si tú quieres y que Dios haga una cosa grande contigo, primero hay que morir a sí mismo y luego dejarse llevar por el Espíritu Santo que se te va a dar en la oración. Hermana, ahora llegando aquí casi que a la mitad del programa, vamos a leer ese salmo que has traído, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Un salmo para el alma. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará brillar tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje. No te exasperes, no sea que obres mal, porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento. Desapareció el malvado. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra
y disfrutan de paz abundante. Un salmo para el alma. Pues hermana, muy a propósito este salmo que acabas de compartirnos, que nosotros también podemos practicar. Darnos cuenta que el mal acaba mal y que por más que uno diga, está triunfando, pero con engaño, con calumnia, con robo, no va a salir adelante. Lo que por agua llega, por agua se va. Este es un refrán. Y que es así, las cosas fáciles. ¿Cuánta gente quisiera dinero fácil y que no le va a durar? Las cosas duran cuando están bien hechas. Y además que sirve para el cielo. Lo demás no sirve para el cielo. Así es, la verdadera felicidad está en obrar el bien, con rectitud de intención. Miren cómo Jesús dio una bienaventuranza. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra, es decir, el cielo, donde nuestra patria es nuestra morada con Dios. El 10 de marzo de 1586, Sir Margarita Clayderot. Fue citado a comparecer ante... Bueno, no fue Margarita, fue su esposo. Sí, sí. Fue citado a comparecer ante el tribunal de York y en su ausencia su casa fue registrada. No se encontró nada sospechoso hasta que los esbirros llegaron a un cuarto alejado, donde los niños estaban siendo instruidos por un maestro de escuela llamado Stapleton, a quien ellos tomaron por sacerdote. El maestro pudo escapar por un cuarto secreto, pero los niños fueron interrogados y amenazados. Imagínate esto. Y como la astucia, ¿no? Primero llaman a declarar a su esposo para que deje la casa sola. Y una vez que está la casa sin señor de casa, sin señora de casa, pues atrapan a los niños. Y el maestro se fue, pues escapó. ¿Y qué pasó? El niño atemorizado, uno de los niños atemorizados, se atemorizó tanto que descubrió la entrada de la habitación de los sacerdotes. Allí se encontraron vasos y libros que se usaban para la celebración de la Santa Misa. Margarita fue arrestada y presa. Nunca perdió el valor. 2 días más tarde se le unió la señora Anna Teck, a quien el mismo niño había delatado de frecuentar los sacramentos. Imagínate esto. Los niños dicen la verdad. ¿Y cómo se les puede evitar que la digan? Pues no hay manera. Y decirles que no la digan, pues estamos faltando nosotros, los estamos escandalizando. Las dos amigas bromeaban y reían juntas en la celda, en la cárcel, hasta que Margarita exclamó: hermana, estamos tan contentas juntas aquí en la cárcel que temo, a no ser que se nos separe, de perder el mérito de estar encarceladas. Es que gracioso, hermana, porque estaban tan contentas encarceladas, juntas, quizás hablando de Dios, que dijeron, pues se nos va a ir el mérito, nos van a tener que separar para poder estar tristes, aunque tampoco lo iban a estar, para no perder ese mérito. Imagínate, hermana, lo que es la alegría de Dios, ¿no? Y también el optimismo que da la cruz, porque ellas se veían entregadas a lo peor, pero ¿cómo puede estar tan alegres sufriendo? Así ¿no? es. Se le acusó de albergar y sostener a los sacerdotes y de oír misa. El juez le preguntó si se consideraba culpable o inocente, a lo que ella replicó: no conozco ninguna ofensa por la que me deba declarar culpable. Y cuando se le preguntó cómo quería ser juzgada, dijo: no habiendo cometido ningún delito, no necesito ser juzgada. Nunca se apartó de esa posición, ya que si aceptaba ser juzgada por sus hijos, sirvientes y amigos, serían llamados a atestiguar. ¿Y qué iba a pasar? Podrían mentir para salvarla, pecarían o tendrían que dar testimonio de lo que sabían y así sufrir el escándalo y la pena de haber causado su muerte y además de poner al descubierto a los sacerdotes que habían sido socorridos por ella. Aquí quería de pronto hacer un comentario. Qué inteligente, ¿no? Nunca pidió juicio, porque además, por más juicio que le hicieran, la iban a condenar. O sea, de una manera o de otra, porque se quería era eso, matarla porque estaba haciendo lo contrario a lo que el Estado estaba pidiendo, que se unieran a la Reforma Protestante. Ella ya era católica y no podía acceder.
y además pensar en los otros. Estaba pensando, si llaman a los sirvientes y a los niños, ellos van a tener que decir la verdad. Y si dicen la verdad, van a sentirse culpables de que por haber dicho la verdad contra mí, me van a matar. Y si dicen mentira, pues van a cometer un pecado, lo que tú decías, de mentira, tampoco está bien. Entonces, mira qué inteligente, o sea, estaba muy clara de lo que tenía que hacer. Yo creo que los mártires son realmente el ejemplo de amor a la verdad, porque si buscamos la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, luz, verdad y vida. Así es, hermano. Finalmente se le condenó a muerte. Ella oyó la sentencia con la mayor serenidad y dijo, gracias sean dadas a Dios. Todo lo que Él me envíe es bien recibido. No soy digna de tener una muerte tan buena como esta. Y vamos a ver qué tipo de muerte fue, que es de verdad tremenda. Fue ejecutada el 25 de marzo, Viernes Santo. La noche anterior coció su propia mortaja y pasó la mayor parte del tiempo en oración. Pues claro, no para qué iba a descansar, si ya iba a descansar eternamente. A las 8 de la mañana fue llevada al lugar de la ejecución. De rodillas rezó por el Papa, los cardenales, por sus amados sacerdotes, por quienes moría, por la reina Isabel, para que Dios la convirtiera a la fe y salvara su alma. Imagínate lo que dijo Jesús, rezar por los enemigos. Estaba orando por la que estaba promoviendo esta reforma y además persiguiendo a los católicos. Así es. Entonces, fue obligada a tenderse boca abajo en el suelo. Se le pusieron piedras y pesas sobre el cuerpo hasta llegar a unos 700 u 800 kilos. Sus últimas palabras al recibir el peso sobre su cuerpo fueron, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Tardó alrededor de un cuarto de hora en morir, pero su cuerpo fue dejado 6 horas en la prensa. Imagínate esto, hermana. Qué tremenda forma de morir, o sea, aplastado completamente, estampillado. Y además ya había muerto 15 minutos. En 15 minutos murió y 6 horas ahí debajo. Bueno, pero ya no sentía nada, ya había dado su vida entera por Dios. Tenía aproximadamente 30 años, bastante joven. A su esposo le había enviado su sombrero. ¿Y qué significaba esto? O sea, muy inteligente, de verdad. En señal de amorosa devoción como cabeza de la familia. O sea, reconocía que el esposo era la cabeza de la familia, por eso le envió su sombrero. A Inés, su hija de 12 años, le envió sus zapatos. Y uno diría, ¿para qué? Para significar que debía seguir sus pasos. Inés se hizo religiosa y otros 2 hijos fueron sacerdotes. Mira, hermana, el fruto. Esto también me parece muy bonito de esta historia, por eso dije, tenemos que traerla, porque la vida de ella, el martirio de ella, dio fruto en esos hijos también. Una religiosa, 2 sacerdotes, qué bendición, los que ella tanto amaba. Fue canonizada el 25 de octubre de 1970 por el Papa Pablo VI, junto a otros 39 mártires de Inglaterra y Gales. Su fiesta se celebra el 25 de marzo. Bueno, hermana, pues yo pienso que bastante esclarecedor, queda muy claro el mensaje, la valentía, la fe que tenía esta mujer, ese rezar por los enemigos. No sé si quieras destacar alguna otra cosa. Realmente eso es la resurrección, porque el que muere a sí mismo muere para dar fruto. Y ella lo dio y grande. Así es, hermana. Bueno, muchísimas gracias. Recordemos rezar por el Santo Padre, claro, también como ella, por los cardenales, por toda la iglesia y por la paz, que nos lo ha encomendado muy especialmente el Santo Padre, rezar por la paz en los corazones, en las familias, en las ciudades, en los países, en el mundo entero. ¿Cuánto la necesitamos? Bueno, hasta una próxima ocasión, si Dios lo quiere. Gracias, hermana. Que Dios les bendiga. Dios y audacia.